Hola, en este video vamos a empezar a desarrollar nuestro primer feature de la aplicación, que sería listar las tareas compartidas. Eh, entonces, vamos acá a nuestra aplicación. En el video anterior les mostré cómo creé esta aplicación, las características que tiene, los diferentes procesos que tiene implementado y demás. Y aquí vamos a comenzar a trabajar ya directamente en ese feature, o sea, cómo vamos a listar las tareas que tenemos en la base de datos, cómo vamos a mostrarle esas tareas al usuario. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo componente, porque esta aplicación se creó pensando en usar enrutamiento, o sea que diferentes partes de la aplicación tengan diferentes paths y que de esa forma usted pueda compartir esos paths con diferentes personas y que cuando copien la URL y la abran en el navegador, pues la aplicación vaya directamente a esa vista que usted quiere que el usuario que usted compartió. Entonces está configurada para usar path y lo primero que voy a hacer es crear un nuevo componente, porque no voy a hacer el desarrollo de este feature en el componente app, sino que lo voy a hacer en uno diferente. Entonces el comando para eso es ng gcomponent. El nombre del componente yo le voy a nombrar task. Lo quiero flat porque ya le dije directo al directorio. Y ok, ya me creó el componente, acá está. Ven, el fichero del componente está aquí. El unit test para ese componente, los estilos y la plantilla. Entonces yo voy a comenzar a implementar ese feature en este componente, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es ejecutar los tests y dejarlos ahí ejecutándose. Ya, aquí estoy. Todos los tests pasaron. Solo ejecutó el test para este fichero porque se dio cuenta que yo solo modificaba ese fichero y asumió que todos los demás están bien. Entonces solo ejecutó para este fichero los tests. Yo voy a abrir entonces el componente y voy a abrir el fichero de los tests de unidad de este componente y voy a cambiarme a esta vista así. ¿Ya? Entonces vamos a poner esto un poco más pequeño para el lado. Solo me interesa saber que los tests continúan pasando, ¿sí? Aquí tengo mi componente, actualmente no hace nada. Aquí tengo mis tests de unidad para este componente. Yo voy entonces, ¿cuál es el mínimo test que pudiéramos hacer ahora mismo? ¿Sí? Sabemos que la fuente de datos va a ser Firebase. Sabemos por la prueba de concepto, sabemos que tenemos el servicio de Firebase, tenemos un utilitario que se llama Collection que devuelve una referencia a una colección y tenemos otro utilitario que se llama Collection Data que devuelve un observable a los datos de esa colección. Entonces, el test más pequeño que pudiéramos hacer ahora mismo es que la misma cantidad de datos que tengamos en esa colección la estemos mostrando. ¿Ya? O sea, it should show same amount of tasks as provided by the DB. Ese es el test más pequeño que podemos hacer. O sea, queremos probar que la misma cantidad de tasks que está devolviendo Collection Data, que es la que devuelve un observable, porque todo lo demás devuelve es el servicio, es la referencia, pero no es los datos. Collection Data es quien nos devuelve los datos, ¿ya? Y lo que queremos saber es que este componente esté mostrando la misma cantidad. Fíjense que no estamos hablando del orden ni del título, solo la cantidad. Esto es lo más pequeño que vamos a probar, ¿ya? Entonces, lo primero es saber cuántas tareas está devolviendo, está emitiendo Collection Data como observable, ¿ya? En Angular, la forma de obtener una referencia a un servicio del que depende nuestro componente es a través de, cuando estamos en el ambiente de prueba, sería testbed.inject. Esto nos da una referencia a una de las dependencias del componente, ¿ya? Ahora bien, testbed.inject lo que recibe, aquí lo pueden ver, es un token del sistema de inyección de dependencias de Angular.
¿ya? En el caso de que esta dependencia fuera una clase, pues pudiéramos utilizar esta clase como token de ella misma. Pero en el caso de strings, booleans, todos los valores que son los valores más pequeños de JavaScript, incluidos funciones, y este es el caso, pues necesitamos crear un token de inyección de dependencias específico para esa dependencia. ¿Ya? Porque no es posible, por ejemplo, no es posible decir collection data así. Si hacemos esto, el Angular debería quejarse y lo vamos a probar acá. Y aquí está. Aquí lo pueden ver. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el tipo es una función. Ahora, ¿cuál función? Como es un tipo primitivo, pues ese tipo es una función. ¿Ya? No provider for function. Ya, eso es lo que tenemos. Esa es la información que tenemos. Entonces eso nos ayuda mucho. Eso no es exactamente esa dependencia, es cualquier función. Entonces lo que vamos a hacer es crear un token de inyección de dependencias para esa función. Ahora mismo yo lo voy a crear aquí en el fichero de test. Const collection data token. New injection token. Aquí está. ¿De qué tipo? Del tipo de collection data. Ya, y se va a llamar collectiondata.name. Ya, ahora este token yo sí lo puedo utilizar para obtener para obtener la dependencia del componente. ¿Ok? Quiere decir que si yo paso collection data como una dependencia del componente, pues yo haciendo esto voy a obtener esa dependencia. Entonces const collection data function es una función lo que me va a devolver y yo la obtengo así. Entonces sabemos que esa función cuando uno la invoca, devuelve lo que nos devuelve es un observable. Ya, entonces pues lo que tenemos que hacer para obtener cuántos elementos tenemos es invocar. Entonces sería const numTask es igual a, voy a hacer este test que sea sincrónico. Ok, y voy a decir await first value from collection data function y la voy a ver. Ahora bien, sabemos que collection data como función recibe como parámetro una referencia a la colección de la que queremos esos datos. Entonces, si fuéramos a trabajar con la función collection data original, la que trae la librería ahora mismo, pues tendríamos que pasar un parámetro acá y tendríamos que hacer que eso funcione con la base de datos de verdad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un mock de esa función. Vamos a inyectar en Angular un mock para esa función y sería providers, ya, as provider. A mí me gusta hacer esto. Este detalle normalmente no lo veo en otros códigos, pero a mí me gusta hacerlo para que cuando yo escriba aquí adentro saber exactamente los tipos de las cosas. Provide, y lo que voy a proveer es collection data token. Entonces use value, fíjense que me ayuda. Use value, y voy a decir que es just una función cualquiera que usted la llama y le va a devolver un observable. Pero ahora mismo lo único que sabemos es que tenemos un mock ahí. Todavía no hemos definido el valor de retorno de ese mock. Pero si hacemos esto, pues ya podemos hacer esto. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos la lista del número de tareas que está emitiendo en el observable esa función. Y lo que queremos saber es que este componente esté rendereando, esté mostrando esa misma cantidad de tareas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, déjame abrir un ficherito acá. Task component, y lo voy a poner acá, igual. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿ya? Bueno, ¿y qué cosa es una tarea visualmente?
va a ser un list item, va a ser un item de una lista, o va a ser otro componente. ¿Qué va a ser? ¿Ya? Entonces, nosotros ahora mismo no sabemos qué va a ser eso, porque eso no está programado todavía. No sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un selector de CSS para buscar esos elementos rendereados. Vamos a utilizar un selector de CSS que sea custom para esto. ¿Ok? No es ninguno conocido. No vamos a utilizar Lee, no vamos no vamos a utilizar el nombre de un componente porque ahora mismo no sabemos cómo es que vamos a implementar eso. Entonces digamos que const task DEs debug elements es igual a feature.debugelement.queryAll by CSS, y este es el selector que voy a utilizar. Voy a decir data task data test type y le voy a decir que es igual a task. Ok, o sea, esto va a ser todos los debug elementos. Si no saben lo que es un debug element, les recomiendo vayan a la documentación de Angular. Básicamente, el testbed de Angular engrapa, ¿ya? Encubre los elementos nativos de HTML del DOM, los encubre con un elemento que se llama debug element, que es un elemento que facilita el test porque desacopla el test de cuál es dónde se está rendereando ese HTML, si se está rendereando en un navegador o como en este caso que se está rendereando con JSDOM. Entonces, cuando yo escribo test, yo prefiero utilizar debug element siempre que sea posible, porque desacopla mi test de en qué ambiente se está ejecutando, ¿ya? Entonces, pues esta línea me devuelve todos los elementos de debug element, que cada uno tiene un elemento nativo detrás, ¿ya? Donde tengan este atributo, que es custom, me lo inventé para este test ahora, igual a este valor que está aquí, ¿ya? Y yo espero que task de .len sea igual a numtask. Esa es mi expectativa, ¿ya? Porque yo espero que él esté mostrando la misma cantidad de elementos que los que está devolviendo, lo que está emitiendo esa utilidad, que está trayendo esos datos desde la base de datos. Ya, esto es lo que tenemos. Ahora, ¿nos va a funcionar este test? No, porque esto todavía no devuelve un observable. Lo podemos probar. Ya, y él va a fallar. Y va a fallar primero porque espera dos argumentos. 0. Ya, primero porque espera al menos un argumento aquí. Yo le voy a pasar un define. Ya. Y le voy a decir al compilador que ignore eso que yo estoy haciendo ahí. Ya. Reading subscribe. Aquí está. Está diciendo que él está fallando en este punto, first value from, porque no puede suscribirse al observable. Claro, es que este mock que está aquí no está devolviendo un observable ahora mismo. Si hacemos que devuelva un observable, que sería tan sencillo como esto, pues ahora el error debería ser diferente. Skip should create. ¿Qué está diciendo ahora? Ok, dice que está fallando en este punto. Ok, y eso es porque no está devolviendo nada. Hagamos que devuelva algo, entonces sería off. Y vamos a decir que ahora mismo es una lista vacía de tareas.
Ok. Ok. Me equivoqué. Porque esto sería después de esperar por este valor. Yo quiero la longitud del valor. Y ahí estamos. Ok. Entonces... sí, object y time unknown. Ok. Porque necesito decirle as observable de algo que es una lista. Y... ok. Ahora bien, y ustedes dirán, bueno, pero es que no estamos rendereando nada. Sí, pero es que la lista de tareas que le estamos pasando está vacía, entonces por eso es que, que el test está pasando. Lo que necesitamos hacer es modificar el test para que funcione. Lo que queremos es probar no los datos, porque ese es otro detalle. Cuando usted prueba, usted no prueba datos concretos, usted prueba comportamientos de su componente. Entonces el comportamiento de este componente es que cualquiera que sea la cantidad de tareas, usted quiere que los muestre. Ese es el comportamiento. Por tanto, si decimos cualquiera que sea la cantidad de tareas, pues vamos a crear una cantidad de tareas random ahí. Y eso debería ser suficiente. Entonces, task const numTask es igual a mathfloor. Voy a crear un número random entre 0 y 100. Y voy a crear la misma cantidad de elementos en un arreglo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a utilizar esta. Creo que es la más simple y la que más personas van a entender. For let igual 0 y menor que un task y plus plus. Task.push y voy a insertar ahí algo. ¿Ya? Y estas tareas, pues esto es lo que voy a devolver en este observable aquí. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Que tiene un tipo implícito. Yo se lo voy a hacer explícito. ¿Ok? Y ahora sí el test falla. ¿Por qué? Porque estoy... visualmente hay 0 elementos, pero yo espero que sean 74. Pues ya tenemos un test que falla. Cuando usted hace desarrollo dirigido por prueba, el primer paso es crear un test que falle. Aquí está. Un test muy sencillo que lo que hacemos es obtenemos la copia de la función collectionData que le hemos pasado a nuestro componente. Esperamos el primer valor de lo observable que devuelve esa función y obtenemos la longitud de eso, ese es el número de tareas, y después buscamos en la interfaz gráfica cuántos elementos hay que tienen este atributo y los contamos. Y esperamos que esas dos cosas sean iguales. Entonces pues ahora que tenemos un test que ya falla, vamos a salvar todo eso. Ok. Vamos a salvar esto. Ok. Ahora procedamos a hacer el siguiente paso en desarrollo dirigido por prueba, que es implementar el feature. Entonces, aquí hablamos que esta dependencia collectionData se lo vamos a pasar como una dependencia al componente. Entonces necesitamos este token para pasar esa dependencia allí. Lo que vamos a hacer es refactorizar el código para extraer el token hacia un nuevo fichero. ¿Ya? De forma tal que lo podamos usar aquí. Entonces aquí ahora en el constructor podemos decir inject y el nombre del token que vamos a inyectar, que sería collection data token. ¿Ya? A continuación, el nombre de la variable collection data function y el tipo.
type of collection data. Ok, y ya tenemos en el constructor este mismo valor que se inyectó acá. Y ya lo podemos usar acá. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, ahora vamos a convertir ese observable en un signal muy parecido a lo que hicimos en la prueba de concepto, y vamos a renderear eso. Ya, entonces sería task signal de tipo any o undefined, y aquí adentro sería this task equal to signal. Ok, sería import, no me lo quiere importar en automático, lo voy a hacer yo a mano. Angular core RJS interrupt to signal de llamar a collection data function. Ya, y esto va a fallar. ¿Por qué? Porque por este tipo que le pusimos acá, él sabe, el compilador, de que esto recibe un parámetro. Ya, entonces le vamos a decir undefined, lo mismo que hicimos acá, de la misma forma en que lo llamamos acá, undefined as never, para que él ignore completamente ese detalle ahora mismo. Ya, vamos a salvar el cambio. El test todavía debería fallar, porque aunque tenemos la señal aquí, no estamos haciendo nada en la plantilla gráfica con esa señal. Entonces ahora sí vamos a modificar la plantilla y vamos a decir huele for task of task track index. Ya, y vamos a hacer lee. Vamos a hacer un lee ahí vacío. Vamos a cerrar el UL. Pero ahora, para que el test lo detecte, tiene que tener esta característica. Tiene que tener ese atributo. Y se lo vamos a adicionar ahí. Y nuestro test pasó. O sea, hicimos lo mínimo posible y nuestro test está pasando. Ahora, estamos muy lejos de tener el feature completo, porque realmente estamos mostrando una lista de elementos vacíos ahí. No estamos presentando nada todavía. O sea, aquí hay que seguir trabajando. Ahora bien, esto es lo menos que podíamos haber hecho hasta este punto. Ya tenemos el test, ya hemos implementado este test para que funcione, y ahora deberíamos refactorizar este código. ¿Sí? Entonces yo voy a salvar todo esto. Ok. Ok, entonces ahora que ya tenemos que el test pasa, lo que voy a hacer es refactorizar esto. Si ustedes se fijan, aquí esto está marcado en rojo. ¿Ya? Si, por ejemplo, si corremos el análisis estático del código, van a ver que no pasa. No pasa. Y quiere decir que esto está en un estado ahora mismo en que yo ni siquiera puedo enviar esto al repositorio origen. No lo puedo enviar ahí arriba porque no pasan los links. Entonces voy a aprovechar este momento para corregir esa situación. Ok, lo que voy a hacer es crear un tipo. Ok. Y lo voy a llevar a un fichero. Bueno, primero lo voy a usar acá. Ok, voy a usarlo acá y acá.
Ok, ya llevé en este fichero, ya llevé ese problema, ya llevé esa línea roja que estaba 2 veces en ese fichero, aquí estaba, lo llevé a un único lugar, paso número 1. Y ahora voy a tomar esto, lo voy a extraer a un fichero para eliminar entonces este que está acá. ¿Ya? Entonces sería move to a new file. Ok, lo voy a importar aquí. Ya. Y pues estamos en esta situación ahora donde el único fichero que debería tener problemas, que no debe pasar el análisis estático, es este que está acá. Efectivamente, ese es el caso. Solo este fichero está fallando ese chequeo. Ok, aquí dice que use una interfaz. Eso es transparente. Pero me queda el detalle de que está en blanco. Ya. Me queda ese detalle por resolver. Un solo error. Solo eso. No value including literals. One. Meaning an object. Object. Ok. Bueno. Tenemos esto hasta aquí. Ya tenemos. Ya estos ficheros no tienen problemas de chequeo estático. Solo este. Ya. Y hasta ahí estamos. Yo voy a salvar estos cambios ahora mismo. Y voy a hacer voy a renombrar este fichero para que sea por consistencia, ¿no? Le digo que sí, que actualice los import. Y lo mismo voy a hacer con este que está acá. Le voy a cambiar el nombre por consistencia. Collection Data Token. Set. Y bueno, entonces refactor feature. Nombre. Y listo. Hasta aquí estamos. Ok. Pero ya esto nos está indicando que aquí hay que seguir trabajando porque esta interfaz vacía no tiene razón de ser. Ya. Y voy a terminar esto acá. Me voy a quedar solo con los tests. Bien. Pero hay más cosas que nos debería llamar la atención acá. Número 1, esto. Aquí estamos engañando al compilador. ¿Por qué? Porque Collection Data necesita una referencia a la colección desde la cual va a empezar a emitirnos esos datos, esa información. Y aquí estamos engañando al compilador. Entonces yo voy a escribir un nuevo test para verificar que yo esté haciendo lo correcto en este caso. ¿Ya? Entonces voy a decir que it should call collection data with return of calling collection. ¿Ya? Porque nosotros sabemos de la prueba de concepto que si no hacemos esto, esto no va a funcionar. Esto no funciona. Entonces, pues hagamos este nuevo test. Y sería de la siguiente forma. Voy a obtener una referencia a esta función. Y yo necesito verificar de que estoy llamando a esta función con el resultado de llamar a la otra. Entonces necesito también un token para collection. Voy a hacer eso mismo. Const collection token igual new injection token de type of collection. Y el nombre del token va a ser collection name. Ok. Y voy a usar ese token acá en esta prueba. Voy a copiar esta. Pero voy a reemplazar por este token. Ok. Y sería la función collection. Ahí está. Y lo que quiero
probar es que expect collection data function to have been called, tiene que haber sido llamada, ya, with, con el valor de retorno de esta. Entonces yo voy a decir con esta as just spy instance, o sea, es un spy punto mock punto results, se ha llamado una sola vez y yo quiero el valor, o sea, el valor de llamar esta función es el parámetro que le pasé a esta otra. He ahí mi prueba. Le voy a decir un define, ¿sí? Un no, lo siento. Ok, este es mi test. Este es mi test. Ajá, pero le había dejado que solo ejecutar este que está acá. Ok, y ese test falla porque no tenemos una instancia provista para este token. Por tanto, lo que vamos a hacer es añadir otra token aquí. Collection token. Use value just. Esto sí es cualquier función. Ya. ¿Y qué dice ahora? Ok, no tiene un valor. No puede leer ese valor porque no devuelve nada. Y porque no se está llamando. ¿Ya? Pero igual le vamos a hacer que devuelva algo. Por si acaso. Ok, seguimos en la misma situación. Está diciendo que no encuentra este value porque es que no existen resultados. Porque es que esa función no se ha llamado todavía. No existen resultados. Por eso es que este test está fallando. Pero ya estamos en el punto en que el test falla. Entonces ya nuestro test está fallando. En este punto está fallando. ¿Por qué? Porque la función no se está invocando. Nosotros esperamos de que esta función se llame pasándole el resultado de esta. Y esta no se está llamando. Entonces por eso nuestra función, nuestro test está fallando. Hemos alcanzado el primer paso de TDD. O sea, test, crear un test que falle. Y yo voy a salvar ese cambio. Collection data is called with the return of calling collection. Listo. Pues vamos a implementar eso. Para implementar eso necesito reutilizar este token dentro del componente. Lo vamos a mover a un fichero y lo vamos a utilizar en el componente del lado de acá. Una letra más pequeña. Ok, así estamos mejor. Entonces será así, porque es que voy a tener varios parámetros acá y voy a añadir uno más. Inject collection token collection function type of collection. Ok, y ahora voy a llamar a collection data con el resultado de llamar a collection. ¿Ya? Pero collection recibe dos parámetros, entonces estamos más o menos en la misma situación todavía de que esto no funciona. Ok, pero este test debería pasar. Bien, y el test pasa. Lo vamos a salvar. Bien, y voy a refactorizar esto. ¿Qué quiero refactorizar? Igual este token quiero renombrarlo. ¿Sí?
Ok. Ok. Entonces, bueno, hemos dado un paso de avance. ¿Por qué? Porque ya estamos llamando a collection data con el parámetro esperado, pero ahora tenemos un nuevo problema, y es que collection lo estamos llamando igual sin parámetros, y sabemos de la prueba de concepto que esto tampoco funciona. Por tanto, necesitamos dar un paso más. Necesitamos probar collection. Collection recibe el servicio Firestore y el nombre de la colección. Entonces, you call collection with Firestore and collection name. Esto es lo que queremos probar. Y es muy parecido a la prueba anterior. De hecho, la vamos a copiar, la vamos a pegar y van a ver que es muy parecido. La única diferencia es que necesitamos collection y necesitamos Firestore, el servicio. Y esto sería Firestore. Ya, y necesitamos verificar que estamos llamando a collection con Firestore, sería el primer parámetro. Y el segundo parámetro sería task, el nombre de la colección. Este te falla, como es esperado. Lo vamos a salvar. Y ahora voy a hacer el cambio. Entonces necesito una nueva dependencia que es Firestore. Okay. Y necesito pasar esto acá. Y necesito pasar task acá. Ok, no tengo el provider para Firestore. Me faltó aquí. Provide Firestore use value. Y voy a poner un número random ahí. Porque recuerden, nosotros probamos comportamientos, no probamos constantes. Y el test pasa. Entonces, de hecho, como a mí se me había olvidado esto en el test, yo voy a añadir primero esto al test, al commit del test. Y ahora sí voy a añadir este cambio al commit, al cambio, al feature, al collection with Firestore task. Ok. 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 Hasta este punto tenemos nuestros tests están pasando. Los ficheros se ven aceptables. Esto me parece bien hasta ahora. Entonces ahora sí voy a añadir un test más. Ahora yo quiero que no solo muestre la misma cantidad, sino que muestre la misma cantidad de elementos y que cada uno de esos elementos incluya el título. Entonces sería it should show title of each task. Ok. Entonces es un test muy parecido a este. Hasta este punto. Hasta este punto es muy parecido. La única diferencia es que aquí no es el número, no quiero el número de tareas, sino las tareas en sí.
ese es el número de tareas, las tareas en sí. Aquí tengo los mismos elementos. Y ahora yo voy a iterar sobre esta lista y verificar de que yo tengo que ahí dentro de este elemento tengo ese mismo título. Entonces sería for let igual 0. Igual, me voy por lo más simple. Y menor que task.len y más. Y aquí adentro voy a decir que espero que task de es en esa misma posición. Punto. Aquí sí voy a irme al native element.inner html, si no estoy equivocado, to contain, y quiero que contenga el task que está en esa misma posición, el atributo title. Me faltó que esto tiene que decir así. Ok, y ahora me está fallando porque título no es un atributo de la tarea. Y eso va a resolver este problema que está aquí. Ok, ahora eso daña esto, porque ya esto dijimos que es de tipo tarea, pero lo que estamos insertando es un string, entonces hagámoslo más random todavía. Entonces vamos a hacerlo así: title some task title, y vamos a ponerle ese número, y cada tarea tiene un título diferente. Ok, ok, ahora me empieza a fallar del lado de acá. ¿Dónde está fallando? Acá en la línea 23. Dice, ok, document data. Ok, eso es porque necesito indicarle qué tipo de observable es este. As observable de task undefined. ¿Qué dice? Ok, de alguna forma no le gustó aquel formato. Veamos ahora. Ok, está fallando, ¿ya? Porque él está esperando, él está iterando sobre esta lista de task.ds y está buscando en el inner HTML, está buscando a ver que tenga esto ya adentro, pero no lo encuentra. ¿Ya? Quiere decir que ya tenemos nuestro test. Ok. Ok, y ahora voy a proceder a implementar ese cambio. Me voy acá al componente y debería ser tan simple como decir task title. Veamos. Dice que vamos a hacer esto. No. Vamos a correr los tests. Aquí está funcionando. Listo. Ya pasa el test. Esto era lo que necesitaba. Entonces, pues yo voy a show titles. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Ok, lista de tareas compartidas con múltiples usuarios. Creo que estamos ahí. Creo que estamos ahí. Y vamos a ver si es el caso. Entonces, en npm start vamos a hacer una última verificación. ¿Qué nos va quedando? Nos va quedando de alguna forma darle acceso al usuario a este componente, porque no está enrutado en ninguna parte. Ya, entonces estamos haciendo una verificación gráfica de esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una ruta aquí. Ya, y sería export const routes de tipo routes es igual a un arreglo que tiene un elemento donde el path va a ser el raíz dentro de este fichero. Path match va a ser full y el componente va a ser el task component. Él es standalone component, entonces esto debería ser suficiente. Y ahora voy a añadir este fichero dentro de este otro. Ya, path task load children import task routes then ok, tengo mi aplicación ejecutándose. Si vengo acá, ok, todo bien. Y si voy a task, este path debería existir o no. Ok, no me faltan los inyectores. Me faltan los inyectores que está usando el componente. Acá él está usando este y este. Yo necesito proveer esos dos. Entonces lo voy a hacer acá en la ruta directamente. Providers. Y los voy a proveer acá mismo. Provide collection data token use value collection data. Ok, y además de eso, no. Y además de eso, provide collection token use value collection. Ok, probemos ahora. Debería mostrarlas, pero aparentemente no hay nada. Vamos a ir a la base de datos. Y vamos a insertar algo hasta acá. Ya. Ok, y aquí está. Bien. Ya lo tenemos. Que lo otro que quisiera hacer es quitarme todo esto de acá, porque hay una serie de cosas acá en el componente principal que yo no voy a usar. Por ejemplo, este de CVG seguro que no lo voy a usar. De hecho, nada en el left side, right side. De hecho, no voy a usar nada, excepto router or late. Todo lo demás lo voy a eliminar. Todo. Excepto router or late. Es lo único que me interesa realmente. Y ahí estoy. Ok. Entonces este sería
un paso después de crear el feature. Entonces white routes routing to component and clean up app component. Y ahora hay un detalle: los tests deberían fallar. Efectivamente falla. ¿Por qué? Porque modifiqué el app component pero no modifiqué los tests. Entonces aquí hay varios tests que nos interesan. Ok, debería tener un H1. No es cierto. Ya no es cierto. Esto creo que eso es suficiente. Ya, bien. Entonces borramos los links. Bien. Y ok, hasta aquí estamos. Entonces recapitulemos: desarrollamos el feature paso a paso, creando las pruebas necesarias paso a paso y haciendo lo mínimo posible. Hicimos la menor cantidad de cambios posibles para lograr que esto funcione. Ahora bien, hay cosas aquí que me llaman la atención, y es que este componente se prueba y en las pruebas se nota que hay dos responsabilidades bien claras. Una responsabilidad es presentar los datos y la otra responsabilidad es comunicarse con la base de datos. Esto yo no lo hallo bien. Para mí esto es una violación de los principios sólidos. Esa primera S es el Single Responsibility Principle, o sea, principio de simple responsabilidad. Su clase debería tener un solo trabajo por hacer. ¿Ya? Y pudiéramos argumentar de que el trabajo que hace este componente es obtener los datos de la base de datos y mostrarlos. No obstante a eso, son dos responsabilidades en dos campos muy diferentes de la aplicación. Si usted va a pensar en arquitectura, ya sea que sea por capas, hexagonal, lo que sea, usted se va a dar cuenta que estas dos responsabilidades están en dos lugares muy separados de la aplicación. En el caso de una arquitectura por capa, este acceso a la base de datos estaría en la capa más inferior de acceso a datos y la presentación gráfica estaría en la capa más superior. Habría un espacio ahí de por medio. Entonces, pues para mí esto es una violación de ese principio de simple responsabilidad, y a continuación yo voy a trabajar en refactorizar la aplicación de forma de que para mí cada componente, servicio, cada clase pues tenga una responsabilidad bien delimitada dentro de esa posible arquitectura a futuro. Y ese sería el siguiente paso. Yo voy a dejar este video hasta acá. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente.